Bueno, buenas tardes. Estamos estudiando el evento 29, la traición de Jesús. La traición de Jesús. Vamos a mirar qué dice el encabezado. Dice, cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, lo traicionó, Jesús no se resistió de manera sobrenatural al arresto, sino que voluntariamente se entregó a sus captores. Recordemos que Jesús pudo haber pedido miles de ángeles que lo defendieran porque Él es Dios, pero Él se entregó. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios. Y su propósito era venir a dar su vida por los pecadores, como nosotros, que merecíamos el castigo eterno, pero que Él nos dio lo que necesitábamos, que era su gracia y su salvación. Y es algo precioso que podemos ver en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué les parece si oramos al Señor? Padre, gracias por tu iglesia, por tus hijos, por tus siervos que están estudiando. Este deseo, Señor, de cada uno de nuestros amigos que están estudiando tu palabra. Ayúdanos, Padre, para conocer más de ti, conocer tus planes, sabiendo que todo lo tenías ya organizado, planeado desde el Antiguo Testamento, prometiendo tu venida, prometiendo ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, pero también la resurrección y la ascensión al cielo que tú hiciste, recordando esa segunda venida que harás para recoger tu iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Te pido sabiduría, inteligencia y mucho amor a los estudiantes por seguir estudiando tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 26 y vamos a tener abierto Mateo capítulo 26. Pero recordando un salmo, ¿sí? Antes de que hablemos Mateo capítulo 26, veamos una profecía en el Salmo 41, 7 al 9. Salmo, recordemos que esto fue escrito alrededor de 1000 años antes de que viniera Jesús, 1000 años antes de que Él viniera. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Salmo 41, 7. Dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en quien mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Y vemos a través de la escritura que Judas Iscariote era uno de sus discípulos y uno de sus personas confiables, porque recordemos que Judas era el que llevaba las ofrendas, y usted no le suelta las ofrendas a alguien con mucha desconfianza. De hecho, cuando sus discípulos estaban en la última cena, dijeron, ¿quién es, Señor? ¿Seré yo? Nunca pensaron que fuera Judas. Tenía su máscara bien colocada, fingiendo ser un siervo de Dios, daba el servicio, pero realmente en su corazón estaba el amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a la fama, y no al Señor. Vio la religión o vio la búsqueda del Señor, digámoslo así, como una religión, como algo más de las tradiciones. Y fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto ya estaba profetizado de que Él iba a vender a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Aún en Zacarías capítulo, en el Antiguo Testamento, un profeta, en Zacarías capítulo 11, en el verso 12, habla que
fue vendido por 30 piezas de plata, no por 40 ni por 50, fue vendido por 30 piezas, lo que estaba profetizado, y la palabra de Dios se cumple. Y miremos lo que dice eso en Mateo capítulo 26, vamos ahora sí al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, y miremos lo que dice el verso 14 en adelante, Mateo 26, 14, dice así, Mateo 26, 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le designaron 30 piezas de plata. Tremendo. En los sacerdotes y sacaron, digamos así como de la ofrenda y le dieron 30 piezas de plata para que le entregara al Mesías. Dice, desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. ¿Sí? Y eso, lo que digamos, está en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Todo estaba profetizado. Y miremos en detalle porque Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, Juan el Bautista lo proclamó como eso, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira lo que dice el versículo 28. Dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Dice aquí el Señor Jesucristo está hablando de esto. Dice, por esto es mi sangre del nuevo pacto. Recordemos que en el antiguo pacto, ¿sí?, un cordero tenía que ser muerto, degollado, ¿sí?, y su sangre, ¿sí?, servía como para aplacar la ira de Dios, ¿sí?, para cubrir el pecado del pueblo. Pero la sangre de Jesucristo, que es del nuevo pacto, eso nos hace a nosotros aceptos en Dios y no nos cubre el pecado, sino que quita el pecado de nosotros. Nos declara como justos y santos delante de Él, dice Colosenses capítulo 20. Y eso nos refleja que Él es el que quita el pecado de nosotros. Dice en el verso 28, dice que por muchos es derramado para remisión de pecados, es decir, quita los pecados. Él toma nuestro pecado y nos da a nosotros su santidad, su pureza, su justicia, su redención. Y es algo que nosotros podemos ver. Dios nos redime, nos justifica, ¿sí?, y nos presenta a Dios santos. Él desciende del cielo, muere por nuestros pecados, es propiciación, es un sacrificio acepto delante de Dios y nos presenta a Dios justos y santos. Me gusta mucho lo que dice Colosenses, me gusta mucho citar este pasaje, porque en Colosenses podemos ver que Él es el que quita los pecados de nosotros y nos presenta delante de Dios como justos y santos. Colosenses, mira lo que dice Colosenses 1:20, nosotros estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice acá, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, refiriéndose a Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto
podemos ver en estos versículos que Dios nos presenta santos delante de Él por el sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Y esa sangre que fue derramada en la cruz fue para presentarnos ante Dios como hijos suyos, miembros de la familia de Dios, perdonados, justificados. Quiero que estemos mirando en el verso 45 y 56. Dice, ¿tenía poder Jesús para resistirse al arresto? ¿Por qué piensa usted que Él se entregó a sus captores? ¿Usted cree que Dios podía resistirse? Claro que sí. Lo decíamos al inicio, Dios pudo haberse resistido al arresto, pero Él no. Él se entregó porque sabía que esa era su misión acá. Y aunque sudó gotas de sangre, aunque Él pedía que Pedro, Jacobo y Juan velaran con Él en ese tiempo de angustia, y dice que estaba angustiado hasta la muerte y les dijo, oren, oren. Pero ellos, cargados de sueño, se acostaron a dormir. Pero él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué tremendo. Podemos ver que todo esto lo hizo en obediencia al Padre, por amor a nosotros. Recordemos que Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? El infierno, la condenación eterna. Pero ¿qué nos muestra nuestro Salvador? ¿Qué nos ofrece? Salvación y vida eterna. Por eso, si has escuchado la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, porque Él nos ofrece vida eterna. La puerta está abierta para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y a hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nosotros rindamos nuestra vida en perdón, en arrepentimiento para recibir su perdón, su misericordia. Me gusta mucho. Vamos a Hechos 17, verso 30. Hechos 17, verso 30. Hechos 17, 30. Dice acá, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí estaba hablando Pablo en Atenas, para que muchos procedieran al arrepentimiento. Pero recordemos que aun Jesús pudo detener esto, pero el deseo de Dios fue que muchos se arrepintieran, que buscaran al Salvador, porque hay oportunidad de salvación y vida eterna. Y en Mateo capítulo 26, verso 45, dice aquí, entonces vino el 45, entonces vino a sus discípulos, les dijo, dormid y descansar. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Sí, aquí vemos en este versículo, en estos dos versículos, que llegó el momento de ser entregado en manos de pecadores. Él mismo se ofreció voluntariamente se rindió a esos opresores. ¿Por qué? Porque estaba todo profetizado por nuestro Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esta es la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo fue arrestado como un malhechor, pero él siendo el Hijo de Dios, fue arrestado. Pero esto tenía que cumplirse. Esto tenía que cumplirse y él mismo se entregó. Él mismo se entregó. Que tú y yo podamos recordar que él mismo se ofreció para que tú y yo podamos ser partícipes de la gracia, de la bendición eterna, de esa vida eterna que él promete. Oremos. Señor, gracias en esta noche. Gracias porque todo estaba profetizado que él iba a ser engañado, iba a ser entregado por uno de los suyos, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, que tú no te resistirías, que te ibas a entregar, porque es tu propósito, Señor, que tú sufrieras para que nosotros pudiésemos gozar de la vida eterna. Te doy gracias, muchas gracias, Señor, porque tú hablas a través de tu palabra. Puedes escoger personas más inteligentes para este trabajo, pero nos has escogido a nosotros, dándonos el privilegio de dar a conocer tus verdades y tus misericordias para el mundo entero que está perdido. Te doy muchas gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. En Cristo oramos, dándote gloria a ti. Amén. Dios te bendiga, que puedas recordar todos los días y en todo momento que Él fue entregado por amor a ti. Bendiciones.